Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para todos nosotros. Y espero que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra, por eso les recomiendo tener siempre a la mano un ejemplar de la Biblia. Y les recomiendo también disponer los elementos necesarios para la Cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo uso la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, por favor sigan mi voz y los textos que colocamos en pantalla. Es bueno que estemos unidos al momento de la lectura de la palabra de Dios. Muy bien, vamos hoy a la palabra de Dios en Proverbios 13:16. Proverbios 13:16. Y espero que bien alegres lo lean conmigo. Dice así: el prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con mucha profundidad, pero también con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón, y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios, para predicar solo lo que tú nos quieres predicar. En Cristo Jesús, amén y amén. El prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad. Dios nos muestra aquí una comparación entre la persona prudente, es decir, la persona sabia, y la persona necia. Dice que el prudente, el sabio, actúa con cordura, con sensatez, con buen juicio. En cambio, el necio se jacta en su necedad. Actúa imprudentemente y, por supuesto, sin buen juicio. El necio es orgulloso por naturaleza, porque confía en sí mismo, no cree en nadie más, ni siquiera en Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, Salmo 14:1. Salmo 14:1, la primera parte. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Ni siquiera reconoce la existencia de Dios el necio. Es tal su necedad que hace ese tipo de afirmación. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y por supuesto sabemos, ustedes y yo, que separados de Dios no podemos hacer nada. Absolutamente nada. Entonces, por supuesto, Dios no quiere que seamos necios, sino que seamos prudentes, que seamos sabios, que seamos sensatos al momento de hablar y de actuar. Ese es el título que le he puesto a la prédica: sensatos, sensatos. Encontré una definición de sensato que se las quiero compartir. Dice que sensato es buen juicio, cordura, prudencia, capacidad de sopesar las consecuencias antes de actuar.
Eso es ser sensato, eso es actuar con sensatez. Y como siempre las preguntas, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos superar la necedad? ¿Cómo llegamos a actuar con sensatez? ¿Qué beneficios obtenemos de seguir el consejo de Dios? Y es lo que me gustaría hoy que ustedes y yo aprendamos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia. Dios mismo en su palabra respecto de este tema nos da la clave. Está en Mateo 7, 24, 27. Mateo 7, 24, 27 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente, sabio, sensato, que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato, necio, imprudente, que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Dos personas construyendo la misma casa, edificando la vida, edificando familia, edificando empresa, pero construyen de diferente manera. Dice el Señor que el prudente, el sabio, escucha las palabras de Dios y las pone en práctica. Mientras que el insensato, el necio, el imprudente, escucha, pero no pone en práctica. Y la palabra de Dios, la Biblia, es el manual que Dios nos da para que tengamos éxito, para que fundamentemos en su buena, agradable y perfecta voluntad todo lo que construyamos. Las bases sobre las cuales construimos es lo que marca la diferencia, es lo que determina el éxito o el fracaso en nuestra vida. Porque si nos damos cuenta, las dificultades que el Señor narra en los versículos que acabamos de leer son las mismas para las dos personas, tanto para el prudente como para el insensato. Son las mismas: vientos fuertes, lluvias, inundación. Pero los resultados son diferentes. Una casa se mantiene, la otra se derrumba. Son las bases sobre las que sustentamos, sobre las que construimos nuestra vida, nuestra casa, nuestra empresa, nuestro trabajo, nuestro estudio. Son esas bases sobre las cuales construimos los que nos da el sustento y los que determinan, como les dije, el éxito o el fracaso. Y por supuesto, la base sólida es Dios mismo, es el Señor Jesús. Él es el pilar de todo. Y debemos construir prudentemente y no neciamente. Primera de Corintios 3, 11, 13. Primera de Corintios 3, 11, 13. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Ese es el fundamento, construimos sobre Jesucristo. Pero atención, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno.
Fijémonos bien que el Señor nos muestra que hay oro, plata, piedras preciosas. Eso representa la diligencia, el esfuerzo, el compromiso, la sensatez. Pero también dice que hay madera, que hay heno, que hay paja. Eso representa la insensatez, porque vamos a ser probados por fuego y eso se va a consumir. Entonces necesitamos construir con prudencia nuestra vida. Necesitamos actuar con sensatez. ¿Y cómo se logra actuar con sensatez? ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, profundizando. Siempre trato de escoger un título corto para que lo grabemos. Profundizando. Ya veremos en qué tenemos que profundizar, pero debemos cavar nuestro cimiento con profundidad, una buena base. Lucas 6, 46, 48. Lucas 6, 46, 48. Son palabras del Señor Jesús. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece: todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Atención. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo. ¿Qué hizo? Cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera tambalear, porque estaba bien construida. Y el Señor nos está diciendo: ¿para qué me dicen Señor? ¿Para qué me alaban? ¿Para qué me dan honra con esa palabra si ustedes no hacen lo que yo les digo? No siguen mis instrucciones, no siguen mi manual. Estaremos construyendo sobre bases no sólidas, porque en Mateo 7:24 el Señor dice: el que oye y pone en práctica, el que oye y hace. Y si construimos sobre la arena es porque somos necios, somos superficiales. Necesitamos cavar y ahondar. Si nos quedamos en la superficie, no nos vamos a arraigar y cualquier viento nos va a derribar. Cualquier tormenta nos va a llevar al piso. Lucas 8:14, para que lo veamos con claridad. Es la parábola del sembrador que narra el Señor Jesús. Y dice que el sembrador sale a sembrar, tira la semilla y la semilla cae en diferentes clases de terreno. Para efectos de lo que estamos hablando es de la superficialidad, de no profundizar. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. No maduran. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en la superficie. No profundizamos, no cavamos bien hondo. Oímos, pero no profundizamos. Nuestras prioridades son otras. Las preocupaciones, las riquezas, los placeres, y nos quedamos ahí y no maduramos. Nuestra relación con Dios debe ser profunda. Necesitamos cavar y ahondar. Cavar y ahondar. Cuando estamos cavando, sacamos tierra, ¿verdad? Y esa tierra que sacamos pueden ser malos hábitos, pecados ocultos, debilidades nuestras que se las presentamos al Señor. Y necesitamos ahondar y cavar para profundizar más en nuestra relación con Dios. Amarlo, conocerlo. Si lo conocemos a Él, vamos a saber de su obra maravillosa de amor por nosotros. Y entonces nos vamos a enamorar de Él. Y le vamos a obedecer. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7.
el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor es amor reverencial hacia Dios. Amor reverencial hacia Dios. Y ese es el principio del conocimiento, porque si yo amo al Señor, yo voy a profundizar en su palabra, voy a querer conocer más de Él, voy a querer conocer su buena, agradable y perfecta voluntad. Obedecemos a Dios porque lo amamos, porque lo amamos. El necio no, el necio desprecia la sabiduría de Dios, desprecia la disciplina de Dios. Profundizar nos lleva a amar más a Dios, a respetarlo y a obedecerlo. Nos hace prudentes, nos hace sensatos, nos hace sabios. Y las bendiciones de Dios vendrán. Y el éxito vendrá, porque está prometido por Dios. Deuteronomio 28, 1, 2. Deuteronomio 28, 1, 2. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Te acompañarán siempre. Entonces, ¿cómo logramos la sensatez? Primero, profundizando en nuestra relación con Dios. En segundo lugar, practicando. Santiago 1:22. Santiago 1:22. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Qué hay que hacer? Llevarla a la práctica. Vuelve ahora el apóstol a reiterar lo dicho por el Señor Jesús en Mateo 7:24, cuando nos dijo, el que oye y pone en práctica. Y aquí el apóstol dice, no se contenten solo con oír, se van a engañar, llévenla a la práctica. La necedad en Mateo 7:24 que leímos es oír y no poner en práctica. El Señor dice, llévenla a la práctica. Cuando oímos y no ponemos en práctica, nos estamos engañando. Vamos a creer que estamos construyendo bien y no lo estamos haciendo porque no estamos siguiendo el manual. Vendrá la tormenta, vendrán los vientos fuertes, las dificultades y la casa se va a derrumbar. Lucas 6:49. Lucas 6:49. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece al hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Nada que lo sustente. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Son pasajes paralelos, Mateo y Lucas, pero que cada uno lo presenta con un lenguaje de acuerdo a las personas a quien les va a llegar y nos permite ver los diferentes matices. Y aquí es muy claro, si no practicamos estamos construyendo sobre la tierra y sin cimientos, pues va a haber un desastre cuando haya un pequeño movimiento, un pequeño viento, una inundación. Por eso dice, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Cuando no profundizamos en la relación con Dios, no vamos a poner en práctica lo que Él dice, porque nos vamos a mantener en la superficialidad, en la necedad, y vamos a llegar incluso a decir, no, tal vez eso no aplica. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y empezamos por desconocer su palabra, a no ponerla en práctica.
Y entonces nos moveremos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia inteligencia, o en lo que otra persona nos diga u otras personas nos digan. Generalmente vamos a estar construyendo para halagar nuestra propia vida, para satisfacer nuestros propios deseos. Y eso nos llevará al fracaso. Gálatas 6:8. Gálatas 6:8. El que siembra para agradar a su carne, es decir, agradarse a sí mismo, a su naturaleza, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Qué hay que hacer? Oír y poner en práctica. Obedecer el manual, obedecer la palabra de Dios, aferrarnos a Dios, dejarnos guiar por Él, dejarnos asesorar por Él. Él es el omnisciente, es decir, todo lo sabe. Luego Él sabe lo que nos conviene y la forma en que lo debemos hacer. Entonces, lo sensato es dejarnos guiar por Dios, obedecer su palabra, ponerla en práctica. Hebreos 10:36. Ustedes necesitan perseverar para que, atención, después de haber cumplido, puesto en práctica, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. ¿Queremos las promesas de Dios? Por supuesto. ¿Qué tenemos que hacer? Oír y practicar. Entonces, la sensatez, la prudencia, la sabiduría se manifiesta, la alcanzamos si profundizamos en el conocimiento de Dios y si practicamos lo que el Señor nos dice, si ponemos en práctica su palabra. Y en tercer lugar, vamos a ser sensatos reteniendo y perseverando. Reteniendo y perseverando. Santiago 1:25. Santiago 1:25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, la palabra de Dios, que da libertad, atención, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. ¿Sino qué? Haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Pareciera que estuviéramos redundando en el tema, pero no lo es. Profundizamos en nuestra relación con el Señor y vamos a enamorarnos de Él, vamos a tener ese temor reverencial, le vamos a obedecer. Y eso nos da sensatez, porque tenemos la sabiduría de Dios. Pero además oímos y ponemos en práctica la palabra del Señor. Y eso nos trae bendición. Pero además tenemos que retener y perseverar. Porque es posible que oigamos una palabra, la pongamos en práctica en ese momento y ya no más. No, la palabra de Dios, el manual del fabricante, lo que Dios nos ha dicho, es para que lo retengamos en nuestra mente y en nuestro corazón y que se convierta en una palabra en acción permanentemente. No una vez, no 2 veces, no 10 veces, siempre. Siempre que tengamos necesidad, esa palabra viene a nuestra mente, traída por el Espíritu Santo, y nosotros en nuestra voluntad debemos ponerla en acción. Por eso es que hay que retener la palabra de Dios, que sea una palabra revelada, y perseverar, hacerlo siempre, no una vez, no 2 veces, siempre. Siempre, en todo momento, en toda circunstancia. Porque podemos oír mucha palabra y no retenerla. Que no sea una palabra revelada a nuestro corazón. De hecho,
sabemos mucha Biblia, gracias a Dios. Infortunadamente, no todo eso que sabemos lo ponemos en práctica. Y ahí fallamos. La palabra revelada es la palabra que ponemos en práctica, que la hacemos y la hacemos constantemente, es decir, que perseveramos. Eso es una palabra revelada por Dios a nosotros. Es decir, una palabra rema, que vivimos conforme a esa palabra. Josué 1:8. Josué 1:8. Recita siempre el libro de la ley, la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos para recitar? Necesitamos tener grabado, porque si no, no estamos recitando, estamos leyendo. Para recitar tenemos que retener, grabar. Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Atención, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Cuándo lo tengo que cumplir? Siempre. ¿Cuándo lo tengo que recitar? Siempre. ¿Cuándo tengo que meditar? Siempre. No una vez, no 2 veces, no 10 veces, siempre. Permanentemente. Permanentemente. ¿Para qué? Para que esa palabra se quede, se arraigue en mí y sea una palabra que actúe en mí. Que yo actúe de conformidad con esa palabra. Que viva de conformidad con esa palabra. Que piense, hable y actúe de acuerdo a lo que Dios me está mostrando en su palabra. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Atención, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces debemos dejar que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, entre a nuestra mente, entre a nuestro corazón, porque eso nos va a limpiar, eso nos va a transformar, eso va a renovar nuestra mente. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante. Lo que no esté bien lo va a cambiar, lo va a quitar y se va a quedar la palabra de Dios, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y podemos seguirla, podemos ponerla en práctica, podemos perseverar en ella y recibiremos ¿qué? Bendición, porque habremos construido sobre una roca sólida, profundizando y ahondando, poniendo en práctica y reteniendo y perseverando. Salmo 1:3. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor, la palabra, en lo que Él dice, se deleita, y día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Eso es lo que yo quiero para ustedes y para mí. Que Dios derrame grandemente sus bendiciones sobre nosotros. Pero el Señor nos dice, sean sensatos, no imprudentes. Ser sensato implica profundizar, practicar, retener y perseverar. No tengo nada más que decir, iglesia. Creo que el Señor ha sido muy claro, como siempre, a través de su palabra con nosotros hoy. Si ustedes creen que Dios habló a sus corazones, yo voy a hacer un resumen en la propia voz de Dios, porque voy a tomar versículos que usé para la prédica. Por supuesto, todos están en la Biblia. Y los elaboro en forma de carta porque siempre he creído que la Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Entonces recibámosla hoy de parte de Dios, escuchémosla hoy,
Si la podemos convertir en devocional para esta semana, sería muy bueno poder repasar todo lo que Dios nos ha hablado. Compartámosla con otras personas que como nosotros necesitan oír del amor de Dios y pongámosla en práctica, porque es eso, la palabra de Dios. A quien anhela sensatez. Si eres prudente, actuarás con cordura, pero si eres necio, te jactarás de tu necedad. No te contentes solo con oír la palabra, pues así te engañas a ti mismo. Llévala a la práctica. Si oyes mis palabras y no las pones en práctica, te parecerás a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Pero si te fijas atentamente en la ley perfecta que da libertad y perseveras en ella, no olvidando lo que has oído, sino haciéndolo, recibirás bendición al practicarla. Tú necesitas perseverar para que después de haber cumplido mi voluntad, recibas lo que yo te he prometido. ¿Quién te ama? Dios. Padre, gracias por tu palabra. Hermosa palabra nos has regalado hoy, bendito Dios. Y Señor, gracias porque tu palabra, además de hermosa, también es cuestionante. Penetra lo más profundo de nuestro ser interior y nos permite darnos cuenta en dónde estamos en nuestra relación contigo. Y Señor, siempre que te escuchamos, tenemos que doblegar nuestro corazón, ponerlo de rodillas y decirte, perdónanos, Señor, perdónanos porque nos hemos dado cuenta que nos falta mucho. Nos falta mucho, pero gracias, Señor, porque sabemos que tú empezaste ya la obra en nosotros y no la vas a abandonar, sino que la vas a ir perfeccionando. Como lo hiciste hoy, Señor, nos has enseñado con mucho amor y nos has mostrado lo que debemos hacer. Nos has dicho que para vivir con sensatez, para ser sabios, necesitamos profundizar en el conocimiento tuyo, poner en práctica tu palabra y retenerla y perseverar en ella siempre. Señor, danos sabiduría para que esa enseñanza, esa palabra que nos has dado hoy, la pongamos en práctica a partir de ahora en nuestra manera de vivir. Y Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy estamos reunidos en tu nombre, estamos escuchándote, estamos hablando contigo, estamos disfrutando de tu presencia, gracias a la obra maravillosa que hiciste por todos nosotros. Dejaste el cielo para venir a la tierra como uno de nosotros, pero sin pecar. Y tú que no conociste pecado, por amor a nosotros, decidiste cargar con toda nuestra maldad, llevarla a la cruz y morir por nuestros pecados y trasladarnos a nosotros toda tu justicia y toda tu santidad. Todo por amor a nosotros. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que hay personas que hoy escucharon hablar a Dios por primera vez y sintieron algo especial en su corazón. Dios dice que Él está a la puerta y llama. Que si alguien oye y abre la puerta, Él va a entrar y va a tener comunión con esa persona. El Señor ya habló. Espero que todos hayamos escuchado y que todos estemos dispuestos a abrirle la vida para que Él entre a morar en nosotros y haga su obra santificadora en nosotros. Él va a trabajar en nosotros para darnos la imagen del Señor Jesús, que nos parezcamos cada día más al Señor Jesús, más amorosos, bondadosos, menos iracundos. ¿Y cómo le abrimos la vida al Señor? Con una declaración de fe, una declaración que salga de nuestro corazón. Si podemos hablar, la sacamos por la boca, que reconozcamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo voy a hacer una oración guía. Si ustedes la quieren seguir, por favor, tomen cada frase, llévenla a la mente,
pásenla al corazón, créanla en el corazón y si pueden hablar, repítanla. Así le habrán abierto la vida al Señor. Digamos todos juntos: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que hoy vives y estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu poder, de tu gloria. Quédate conmigo, quiero caminar de tu mano. Gracias Padre Celestial por escuchar mi oración. Gracias bendito Jesús por perdonarme y salvarme. Y gracias Espíritu Santo porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para quienes hicieron por primera vez su declaración de fe, les digo de todo corazón, es la decisión más importante y más sabia que han tomado en toda su vida. Porque a partir de hoy no están solos. El Dios Todopoderoso los acompañará siempre. Nunca los dejará, jamás los abandonará. Nos gustaría que nos cuenten qué hicieron, si ustedes lo desean, que hicieron hoy por primera vez su declaración de fe, escribiéndonos al WhatsApp o al correo electrónico que aparece en pantalla. Y si tienen alguna pregunta adicional por esos dos medios también, las pueden formular y estaremos dispuestos a darles respuesta. Muy bien, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón y los recursos económicos para honrar a Dios con los diezmos y con las ofrendas. Sabemos que lo podemos hacer de manera virtual entrando a la página de la iglesia www.vidasproductivas.org, que nos remite a un botón de pagos y allí podremos depositar diezmos y ofrendas. Si no, en la misma página encontramos toda la información del banco de la iglesia por si deseamos hacer una consignación de manera directa en el banco o inscribir esos datos en nuestras cuentas para hacer transferencia. Si tienen alguna dificultad, no duden en consultar con nosotros y les ayudaremos. Démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de honrarlo. Padre, te damos infinitas gracias por poderte honrar con los diezmos y con las ofrendas. Si lo podemos hacer es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos has dado y un 90% protegido y bendecido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, nos daremos cuenta que tú proteges nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador. Y también veremos que tú abres las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, quienes te estamos escuchando, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos que si hay algo en nosotros que nos esté impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo ahora de nosotros, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús, amén y amén. Espero, como les dije al inicio de la reunión, que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo por la importancia que la cena tiene para el creyente. Fue instituida por el propio Señor Jesús en lo que conocemos como la última cena. Y la dejó con el propósito de que lo recordemos a Él y que recordemos la obra que Él hizo por nosotros, nuestra salvación, nuestro perdón de pecados. Y también nos dejó una recomendación para el momento de la celebración, que la celebremos estando en paz con Él, es decir, que no haya pecado en nuestra vida. Entonces, antes de tomar la cena debemos reflexionar, pensar si hay algo en nosotros que es pecado, y es el momento de ir a Él
y reconocerlo, confesarle, decirle, Señor, vengo a ponerme de acuerdo contigo, pequé, cometí este pecado, está mal, te pido perdón, y Dios es fiel y justo y nos perdona. Y estamos listos para tomar la cena. Voy a leer en la Biblia lo que les acabo de decir, quién la instituyó y con qué finalidad lo hizo. Está en 1 Corintios capítulo 11 del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, hoy una vez más te decimos gracias por dejarnos este recordatorio de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra libertad, por nuestra sanidad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante aquí en la tierra. Gracias por amarnos tanto. Amén y amén. ¿Podemos tomar la cena? Muy bien, iglesia, como acostumbramos, domingo a domingo nos vamos a despedir en oración, dándole gracias a Dios, pidiéndole una unción especial para cada uno de nosotros y orando por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has regalado hoy para podernos congregar en tu nombre, para alabarte, bendecirte, Señor. Reconocer toda tu honra, toda tu grandeza, tu poder, Señor, escucharte y ser transformados por el poder de tu palabra, bendito Dios. Te ofrecemos este tiempo como primicias del tiempo que comienzas a regalarnos hoy, primer día de la semana. Y Señor, cada día de esta semana, que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida, queremos despertar y decirte gracias. Gracias porque sabemos que tú vas delante nuestro abriendo el camino, limpiando el sendero, y tú te colocas alrededor nuestro como un escudo protector para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo para pedirte, Señor, una unción especial de tu Espíritu para cada uno de nosotros. Sabemos que desde que te recibimos como Señor y Salvador somos tu templo. Pero queremos una unción especial hoy, Señor, para convertirnos en esos ríos de agua viva que tú mencionas. Por eso te pedimos un toque especial tuyo hoy. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye con poder, fluye con libertad en cada uno de nosotros. Llénanos de ti, de la cabeza a los pies, Señor. Queremos estar llenos de ti, Señor. Fluye, Espíritu de Dios. Abraza corazones adoloridos, sana mentes y cuerpos enfermos, bendito Dios. Aprovechando el conocimiento que tenemos contigo, de ti, Señor, te lo pedimos. Tú eres el Dios sanador. Tú llevaste a la cruz toda dolencia, toda enfermedad. Por tu llaga fuimos todos curados. Por eso, Señor, en este momento como hermanos en la fe nos unimos para pedirte que allí donde tú sabes que hay enfermedad, seas tú colocando tu mano ahora. Y nosotros declaramos que donde tú has puesto tu mano,
hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho. Que el Señor les bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.